Hola Alma, aquí estamos otra vez. Llevo muchos días queriendo contarte este cuento. Hoy te voy a contar un cuento. Un cuento que a mí me marcó muchísimo. Hace muchos años cuando lo leí por primera vez. Que pertenece a un libro que acababa, creo, de salir. Te estoy hablando ya por el año 1999, 2000. Y el libro es Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkola Estés. Y en su momento a mí este cuento me marcó mucho, el cuento de la mujer esqueleto, porque trata sobre la muerte en la casa del amor, no la muerte del amor, ¿no? En realidad habla de todos los pasos eh, que recorre, ¿no?, el amor para fortalecerse, casi eh, como el mito de, de Venus y Psique, de Psique y Eros, perdón. Eh, Bien, ¿por qué lo traigo hace días? Porque ya lo he mencionado en varias clases con alumnas y, y lo he mencionado ayer, o sí, o antes de ayer, en un podcast que hice sobre el amar o no amar y el sufrimiento. Bien. Y a ver si le perdemos un poquito el miedo a esta calavera que tiene tanto para enseñarnos, tanto, tanto. En Occidente tenemos que aprender a perderle el miedo a la muerte, porque la muerte es la gran maestra y la gran compañera. Y sobre todo en esta época creo que eh, parte de lo que eh, hemos compartido como humanidad en el año 2020 tiene que ver con este aprendizaje, ¿no? A ver si lo aprendemos. Bien, voy a, voy a narrarte el cuento. El cuento es, como te digo, de Clarisa Pinkola Estés, un cuento que ella elaboró a partir de un poema oral inuit. Los inuit son los esquimales, ¿verdad? Y el cuento dice así. Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que era. Pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Allí los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos. Mientras yacía bajo la superficie del mar, su esqueleto daba vueltas y más vueltas en medio de las corrientes. Un día vino un pescador a pescar. Bueno, en realidad, antes venían muchos pescadores a esta bahía, pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona procuraban no acercarse por allí, pues decían que en la cala había fantasmas. El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada menos que en los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto. El pescador pensó: he pescado uno muy gordo, uno de los más gordos. Ya estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse con aquel pez tan grande, cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él se podría ver libre de la ardua tarea de cazar. Mientras luchaba denodadamente con el enorme peso que colgaba del anzuelo, el mar se convirtió en una agitada espuma que hacía balancear y estremecer el kayak, pues la que se encontraba debajo estaba tratando de desengancharse.
pero cuanto más se esforzaba, más se enredaba con el sedal. A pesar de su resistencia, fue inexorablemente arrastrada hacia arriba, remolcada por los huesos de sus propias costillas. El cazador, que se había vuelto de espaldas para recoger la red, no vio cómo su calva cabeza surgía de entre las olas. No vio las minúsculas criaturas de coral brillando en las órbitas de su cráneo, ni los crustáceos adheridos a sus viejos dientes de marfil. Cuando el pescador se volvió de nuevo con la red, todo el cuerpo de la mujer había aflorado a la superficie y estaba colgando del extremo del kayak, prendido por uno de sus largos dientes frontales. ¡Ay!, gritó el hombre mientras el corazón le caía hasta las rodillas. Sus ojos se hundían aterrorizados en la parte posterior de la cabeza y las orejas se le encendían de rojo. ¡Ay! Volvió a gritar, golpeándola con el remo para desengancharla de la proa y remando como un desesperado rumbo a la orilla. Como no se daba cuenta de que la mujer estaba enredada en el sedal, se pegó un susto tremendo al verla de nuevo, pues parecía que ésta se hubiera puesto de puntillas sobre el agua y lo estuviera persiguiendo. Por mucho que zigzagueara con el kayak, ella no se apartaba de su espalda. Su aliento se propagaba sobre la superficie del agua en nubes de vapor y sus brazos se agitaban como si quisieran agarrarlo y hundirlo en las profundidades. ¡Ay!, gritó el hombre con voz quejumbrosa mientras se acercaba a la orilla. Saltó del kayak con la caña de pescar y echó a correr. Pero el cadáver de la mujer esqueleto, tan blanco como el coral, lo siguió brincando a su espalda, todavía prendido en el sedal. El hombre corrió sobre las rocas y ella lo siguió. Corrió sobre la tundra helada y ella lo siguió. Corrió sobre la carne puesta a secar y la hizo pedazos con sus botas de piel de foca. La mujer lo seguía por todas partes e incluso había agarrado un poco de pescado helado mientras él la arrastraba en pos de sí. Y ahora estaba empezando a comérselo, pues llevaba muchísimo tiempo sin llevarse nada a la boca. Al final, el hombre llegó a su casa de hielo, se introdujo en el túnel y avanzó a gatas hacia el interior. Sollozando y jadeando, permaneció tendido en la oscuridad mientras el corazón le latía en el pecho como un gigantesco tambor. Por fin estaba a salvo. Sí, a salvo gracias a los dioses, gracias al cuervo, sí, y a la misericordiosa Sedna estaba a salvo, por fin. Pero cuando encendió su lámpara de aceite de ballena, la vio allí acurrucada en un rincón sobre el suelo de nieve de su casa, con un talón sobre el hombro, una rodilla en el interior de la caja torácica y un pie sobre el codo. Más tarde el hombre no pudo explicar lo que ocurrió. Quizás la luz de la lámpara suavizó las facciones de la mujer, o a lo mejor fue porque él era un hombre solitario. El caso es que se sintió invadido por una cierta compasión y lentamente alargó sus mugrientas manos y hablando con dulzura, como hubiera podido hablarle una madre a su hijo, empezó a desengancharla del sedal en el que estaba enredada. Bueno. Primero le desenredó los dedos de los pies y después los tobillos. Siguió trabajando hasta bien entrada la noche, hasta que al final cubrió a la mujer esqueleto con unas pieles para que entrara en calor y le colocó los huesos en orden, tal como hubieran tenido que estar los de un ser humano.
Buscó su pedernal en el dobladillo de sus pantalones de cuero y utilizó unos cuantos cabellos suyos para encender un poco más de fuego. De vez en cuando la miraba mientras untaba con aceite la valiosa madera de su caña de pescar y enrollaba el sedal de tripa. Y ella, envuelta en las pieles, no se atrevía a decir ni una sola palabra, pues temía que aquel cazador la sacara de allí, la arrojara a las rocas de abajo y le rompiera todos los huesos en pedazos. El hombre sintió que le entraba sueño. Se deslizó bajo las pieles de dormir y enseguida empezó a soñar. A veces, cuando los seres humanos duermen, se les escapa una lágrima de los ojos. No sabemos qué clase de sueño lo provoca, pero sabemos que tiene que ser un sueño triste o nostálgico. Y eso fue lo que le ocurrió al hombre. La mujer esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del fuego y de repente le entró mucha sed. Se acercó a rastras al hombre dormido entre un crujir de huesos y acercó la boca a la lágrima. La solitaria lágrima fue como un río y ella bebió, bebió y bebió hasta que consiguió saciar su sed de muchos años. Después, mientras permanecía tendida al lado del hombre, introdujo la mano en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón, el que palpitaba tan fuerte como un tambor. Se incorporó y empezó a golpearlo por ambos lados. ¡Pum! 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 Mientras lo golpeaba, se puso a cantar. Carne, 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 carne. Y cuanto más cantaba, tanto más se le llenaba el cuerpo de carne. Pidió cantando que le saliera el cabello y unos buenos ojos y unas rollizas manos. Pidió, cantando, la hendidura de la entrepierna y unos pechos lo bastante largos como para envolver y dar calor y todas las cosas que necesita una mujer. Y cuando terminó, pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido y se deslizó a su lado en la cama, piel contra piel. Devolvió el gran tambor, el corazón, a su cuerpo. Y así fue como ambos se despertaron, abrazados el uno al otro, enredados el uno en el otro después de pasar la noche juntos, pero ahora de otra manera, de una manera buena y perdurable. La gente que no recuerda la razón de su mala suerte dice que la mujer y el pescador se fueron y a partir de entonces las criaturas que ella había conocido durante su vida bajo el agua se encargaron de proporcionarle siempre alimento. La gente dice que es verdad y que eso es todo lo que se sabe. Bien, hasta aquí el cuento. El cuento nos habla principalmente de este ciclo que sucede en la misma vida, ¿no? De una persona, en la misma vida de una relación, en la misma vida de una cosa, ¿no? Este ciclo de vida,
muerte y otra vez vida. Y habla específicamente de cómo afecta este ciclo eterno e inmutable a las relaciones afectivas. La sabiduría popular siempre ha hablado de esta existencia de los opuestos, de esta dualidad creadora necesaria para la vida. Todo nace y todo muere. Hay periodos de surgimiento, de desarrollo y otros de decaimiento y muerte, para ser seguidos de nuevo por la vida. Y aquel que no acepte que esto no puede vivir eternamente o plenamente, que no todo es constante ebullición, no podrá amar ni ser amado, y no podrá desarrollarse ni podrá aprender lo que es necesario aprender. La mujer esqueleto representa la muerte, todo ese decaer, esos conflictos, esas pérdidas tan inseparables de la vida. ¿Ves? La muerte es inseparable de la vida. Cada vez que elegimos algo, estamos renunciando o perdiendo al resto de posibilidades. Y cada vez que avanzamos, estamos diciéndole adiós al pasado. No es un adiós irremediable, pues hay que tener en cuenta que la memoria, la individual y la colectiva, conserva una parte importante de lo que ha vivido. Pero sí es cierto que tenemos que aprender a soltar estados, sentimientos y experiencias para adentrarnos en las nuevas. La alternativa a esto es no intentar nada, no elegir nada, no profundizar en nada. Pero es una triste alternativa porque al final es optar por una vida light, vivida a medias. Y es que la felicidad, al menos como yo la entiendo, no es ausencia de problemas o de dificultades. Es la suma de momentos mágicos, de vivencias con personas especiales para nosotros, de colección de cosas que nos hacen crecer, que nos hacen vivir, que nos despiertan el alma, ¿verdad? Solo voy a terminar con una frase de Carl Gustav Jung, este maravilloso psicoanalista, que resume perfectamente todo esto y es: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Muchas gracias, alma, por estar de ese otro lado.